Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día 10 de septiembre. Saludamos a nuestro hermano Claudio Saavedra. Dios le bendiga, hermano Claudio. Y también a nuestro pastor José Manuel Angueraíla. Dios le bendiga, pastor. Eh, Gracias por los saludos. Dice Dios le bendiga mucho. Tenga un día lleno de amor de Dios. Y también dice mi hermano Saavedra, bendiciones en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Gracias por su compañía en esta mañana de día martes 10 de septiembre del 2024. Un abrazo para todos cordialmente en el amor de Cristo. Les saludo en esta mañana gloriosa que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para vivir en este tiempo hasta, ¿cierto?, el día de nuestra partida. Dios le bendiga. Esperando que este día sea de gran provecho en la parte espiritual, ¿verdad? Para que nuestro alma, nuestro ser, ¿cierto?, se llene de la presencia de nuestro Dios. Bendiciones. Dios bendiga los matrimonios, Dios bendiga a todos nuestros pastores, ministros del Señor, amén, que aman este nombre primeramente y que aman también la obra de nuestro Dios. Bien, el día de ayer comenzamos a recorrer el capítulo 6 del libro Romanos, hermanos amados, y llegamos hasta el versículo 14. Entonces concluye Pablo en este verso 14 diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante poder entender esos dos polos, ¿verdad? Que aunque parecieran opuestos en un sentido, si bien es cierto, los dos ayudan en cuanto a la salvación. La ley nos otorga el conocimiento, ¿cierto?, del pecado, y la gracia nos revela la magnitud del sacrificio de Cristo, de la bondad también de nuestro Dios. Amén. Entonces no debemos quitar la mira. El día sábado hablábamos del pecado, la ley y la gracia. ¿Mm? Tres, tres puntos diferentes que nosotros debemos, hermanos, entender y conocer para el bien de nuestra salud espiritual, porque muchas veces pensamos que ser cristiano es solamente ir a la iglesia, al culto, al templo, pero no dimensionamos primeramente la magnitud del pecado, que nos tenía esclavizados, que nos tenía condenados a la muerte eterna. Eh, no entendemos la ley, el porqué, la razón de la ley, porque Dios envía una ley si ya antes después del pecado, había hecho una promesa de salvación y nos llegamos a la gracia. Y eso es lo que estamos viendo. Amén. Pablo, en el Espíritu de Dios, le revela al hombre y parte con esa pregunta, pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado, si somos salvos, si estamos en la gracia, si hemos, si hemos entendido ya, ¿cierto? Ya comprendimos nuestro pecado, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Él pregunta si perseveraremos en el pecado, porque también hay una mala interpretación cuando de aquel texto que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso lo veíamos, ¿cierto?, el día sábado. Cuando la ley aparece, abunda el pecado, pero la gracia es mayor. Amén. La bondad de Dios es mayor siempre para con el ser humano, para con el hombre, para que todo aquel que quiera, hermanos, entrar por esa puerta angosta pueda hacerlo sin excepción de personas. Lo único que el Señor demanda, arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios demanda. Las religiones han venido, ¿cierto?, a colocar más obstáculos, más piedra en el camino, por decirlo así. Pero Dios demanda de los hombres arrepentimiento y fe. Eso es lo que Pablo también le dijo a los griegos. Dios manda que los hombres se arrepientan. Entonces, seguimos, ¿cierto? Viene una pregunta que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Mm? Ahora, Pablo va a pasar a explicar este tema, ¿cierto? De la ley también,
Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pregunta. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregado. Fíjese, ocupa el término pasado, erais, porque debemos entender que todas las cartas, hermanos amados, son para la iglesia, para la doctrina de la iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara, un abrazo para la República Argentina también, eh, eh, donde reside nuestro hermano Vergara. Entonces, hermano, pero gracias a Dios, el verso 17, nuevamente, que aunque erais, ¿ve? Escuche bien, erais tiempo pasado, y esto debemos considerarnos en nuestra convicción, porque muchos hermanos todavía se consideran en el pecado, habiendo ya sido perdonado. Su conciencia, su pensamiento, todavía está ahí, y esto no les permite avanzar ni crecer. ¿Mm? Por eso que, hermanos amados, debemos estudiar siempre la palabra para saber en qué posición estamos. Hoy estábamos en una posición adversa, estábamos en una posición de condenación, éramos enemigos de Dios, y esto es lo que la Escritura nos viene diciendo, enseñando. ¿Mm? Éramos enemigos, éramos hermanos, eh, afrentábamos a Dios con nuestras obras, pero por medio de la muerte de Cristo y la posterior resurrección, hoy somos salvos en Él, habiendo creído, arrepentido y habernos bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la fórmula para poder entrar. Luego dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de qué? De la justicia. Fíjese qué maravilloso. Siendo injustos, siendo pecadores, siendo enemigos, ahora somos, ¿qué cosa? Siervos de la justicia, y no una justicia que usted y yo hayamos hecho. No, 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 en ninguna manera. La justicia la puso Dios, no nosotros. Y luego, ¿cierto? Dios coloca esa justicia a favor de nuestra vida. Entonces Dios ya no nos mira como pecadores, sino nos mira como hijos, nos mira como hombres justos, como hombres santos, ¿verdad? Pero por la justicia que Cristo hizo. Amén. Esto es lo que Pablo y quiere que entendamos, hermano, porque muchas veces nuestra conciencia nos sigue condenando, nuestros pensamientos nos siguen condenando, y aún el mismo demonio, ¿cierto? Repica en nuestra mente que somos pecadores, o sea, estamos condenados. Pero aquí la Escritura dice otra cosa, pero también dice que debemos tomar esa conciencia, no para seguir obrando en el pecado, sino para seguir obrando en la justicia, porque ya somos siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, escuche bien, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre. ¿Acerca de qué? De la justicia. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es algo muy sencillo, de verdad, muy sencillo, que a veces nosotros, hermanos, eh, para no hacer lo que se nos manda, nos justificamos. ¿Se ha fijado que siempre el ser humano se justifica? No, no puedo, no, que esto, otro. ¿Mm? Lo que Pablo está diciendo es que así como cuando éramos impíos, ¿verdad? Y andábamos en la impiedad, y no había oposición. Y si había alguna oposición, escuche bien, nosotros, hermanos, luchábamos contra ellos y obteníamos y hacíamos lo que queríamos hacer impíamente. Estoy hablando del hombre viejo. Por ejemplo, cuando queríamos ir a emborracharnos, cuando queríamos ir a fornicar, si nos se presentaban obstáculos, nosotros astutamente, ¿verdad? Hacíamos.
Nada nos impedía. Y presentábamos nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para iniquidad, para la borrachera, para la fornicación, para el robo, para el adulterio. No había, hermanos, obstáculo alguno. Mm, No había ningún obstáculo que nos impidiera, hermano, que usted y yo hiciéramos lo que quisiéramos hacer. Espera un momentito, hermano. Ya, perrito. Pero, entonces, hermano, no había ningún obstáculo que nos impidiera. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Así como presentábamos nuestros miembros para el pecado, para la iniquidad, sin ninguna objeción, por supuesto, porque como éramos inclinados al mal, de verdad, no había obstáculo, se hacía. Pero hoy muchas veces ponemos, hermanos amados, eh, excusas para no servir a Dios. Sí, y a veces somos arrastrados por la mundanalidad y nos gana, hermanos amados, la iniquidad y volvemos a caer una y otra vez. Y aquí debe haber firmeza en nosotros, aquí debe haber una decisión personal de cada uno de nosotros. Sí, porque al final, hermano, cuando Dios juzgue, cierto, lo que hacemos, Dios bendiga a nuestro hermano y pastor Héctor Renal López Peña. Dios conoce todas las cosas. Entonces, Pablo dice, así como hablo como humano, dice, así como presentabais vuestros cuerpos para la iniquidad, de la misma manera, con el mismo tesón, con la misma fuerza, ¿cierto? Presentarnos para qué? Para la, perdón, eh, para servir a qué cosa? A la justicia, porque, hermano, usted y yo ahora pasamos a ser siervos de la justicia. ¿Mm? A través de Cristo, que ganó, hermano, con su sangre nuestra justificación, y Él nos hizo partícipes, ¿cierto?, de esta justicia. Por eso debemos caminar bien, hermanos. Debemos caminar en rectitud, debemos caminar con honestidad, ser honesto, ser como hoy día dice, ser transparente, ser honesto con honestidad. ¿Ah? Hoy día la fe está en peligro. Hoy día la escritura es vapuleada por todos lados. Y lo que el hombre está haciendo, en cierto modo, es poner en duda lo que la palabra de Dios dice. ¿Mm? Debemos tener mucho, mucho cuidado. Entonces, hermanos amados, hoy día somos siervos de la justicia, pero no por nuestros méritos, no por nuestros méritos propios, sino por los méritos del Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Mm? No teníamos relación con Dios, no teníamos que congregarnos, no teníamos que leer la escritura, no teníamos que orar, éramos libres de todas esas cosas. Buenos días, pastor, el eterno Dios, el eterno le bendiga a usted y a todos los hermanos y hermanas en el nombre del glorioso de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Éramos libres, no teníamos, por decirlo, ninguna atadura con la justicia. ¿Por qué? Porque éramos impíos. Y eso nunca se nos debe olvidar, de dónde Dios nos sacó. A muchos se le ha olvidado hoy día ya. Es como cuando Pablo le reprocha a la iglesia de Corinto y le dice, ahora reináis. Ahora no tenéis necesidad porque ahora reináis. Y luego le dice, ojalá reinase para que yo también reine con ustedes, hermanos. Estamos en un proceso todavía. Estamos viviendo, si bien es cierto, somos salvos, pero estamos viviendo el proceso y este proceso hay que vivirlo de acuerdo a la palabra. Amén. Entonces, no hay mérito, recordemos que no hay mérito personal de nadie aquí.
Eso nunca se los tiene que olvidar, y aquí dice claramente, porque cuando erais esclavos del pecado, pero erais, ¿ven? Erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. La pregunta es, ¿qué fruto teníamos cuando estábamos en el mundo? ¿Qué fruto? ¿Había algún fruto? Ninguno. Habían obras de la carne, ¿ah? Que la podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 23 en adelante. Entonces, ¿pero qué fruto? Pregunta el apóstol aquí, pregunta el Señor, ¿qué fruto teníais de esas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Exactamente. Cuando ha venido la luz de la palabra y cuando hemos entendido, hermano, el pecado, cuando hemos entendido la maldad, la corrupción, ciertamente nos avergonzamos. Aunque muchos se alegran por su actividad pecaminosa, por sus actitudes pecaminosas y muchas veces se recuerdan, ¿cierto? Hacen un jolgorio con respecto a esas cosas que hacían, pero totalmente vergonzosas, totalmente vergonzosas. Entonces, ¿qué fruto había? ¿Qué fruto había de aquellas cosas? ¿Mm? Pero no había fruto y Pablo aclara cuál es el fin, porque el fin de ella es muerte. Sí, muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra paga, ¿verdad? Eh, el día sábado, mi hermano me comparte un texto aquí que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores darán en el reino de Dios, por supuesto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, erais siempre obra, ¿cierto? Tiempo pasado. Luego dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Escuche bien, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven? Dios nos está día a día santificando, ya el proceso de santificación está ahí, y debemos pasarlo, iglesia. Todo creyente debe pasar el proceso de santificación. Si bien es cierto, para Dios las cosas ya están hechas. Y por eso que dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Algo totalmente contrario. ¿Mm? Algo totalmente contrario, ¿verdad? Son dos polos opuestos totalmente. ¿Mm? Y por eso que, hermanos amados, no debemos dejar de alcanzar esta gracia. No, debemos perseverar en esta gracia. Debemos día a día, hermanos, luchar por no apartarnos de nuestro Dios. Satanás está haciendo obras infructuosas hoy día en la mente y en los corazones de muchos ministros, hermanos, hermanas, y los está apartando, los está alejando de la gracia y de la bondad de Dios. Y muchos ya se han elegido prácticamente, como decía recién, como reyes, se han apartado de la verdad. Aquí hay una verdad que es absoluta y es, hermanos, indiscutible. ¿Mm? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, Dios se manifiesta en carne, esto que venía siendo profetizado desde la antigüedad. Escuche bien, desde la antigüedad, en los Salmos, en Isaías, en Malaquías, y etcétera, etcétera, Ezequiel, que Dios se iba a manifestar en carne. ¿Sabe por qué? Porque no había nadie que podía pagar el precio de nuestro pecado. Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo. Ninguno.
Hoy día usted y yo en Cristo Jesús podemos considerarnos justos para la gloria de Dios. Amén. Pero no tenemos nada de justo en nosotros. Después en el capítulo 7, Pablo nos va a enseñar realmente nuestra condición pecaminosa, ¿m? Nuestra inclinación al pecado, porque todavía tenemos inclinaciones, la envidia, el hablar mal de un hermano, de tratar mal, todavía están ahí, que esas cosas tienen que ir saliendo de nuestra vida. Entonces, es claro el apóstol, donde en el verso 21 y 22 contrapone estos dos polos para que nosotros podamos entender. No teníamos frutos, hermanos, de aquellas cosas, las cuales hoy día nos avergonzamos. ¿No se avergüenza usted de haber sido un ladrón, de haber sido un fornicario, de haber sido un avaro? ¿No le da vergüenza hoy día? ¿Mm? Sin embargo, nos gozamos hoy día y nos alegramos, nos regocijamos en nuestra nueva condición. Aunque muchos podrían decir, pero tú eras esto, tú eras esto, otro, tú eras esto. Pero la escritura es clara. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Ni Satanás puede, hermanos, acusarte hoy día si tú estás en Cristo. No, no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque la sangre preciosa de Cristo te justifica, te salva. Lo que Cristo hizo en la cruz es la coronación de una vida, escuche bien, de una vida santa, de una vida apartada, de una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Cristo hizo la voluntad de Dios, Cristo es la carne, amén. Recordemos que era el mismo Dios, pero se sujetó a un cuerpo de carne, ¿verdad? Se hizo hombre y habitó ahí en medio de su propia creación. Y no solamente habitó, sino que se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, como dice el cántico en Filipenses. Haya pues en vosotros mismos sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, hermanos amados, se hizo siervo. Amén. Se hizo siervo por nosotros. Se humilló a lo sumo por usted y por mí. Por tanto, por eso nadie puede gloriarse en sí mismo. Escuche bien, aunque hayamos alcanzado un vasto conocimiento de la Escritura, al alcanzar ese vasto conocimiento de la Escritura, hermanos amados, o parte del conocimiento, eh, hermanos amados, no nos podemos gloriar. No, no nos podemos gloriar en sí mismo, digo yo. Pero sí la Escritura dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Es importante que podamos entender esto, hermanos amados, sí. Y el apóstol Pablo cierra con este verso, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso que dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Si usted está en Cristo, usted está haciendo la voluntad del Señor, hermanos amados, de principio hasta el fin, no tiene de qué temer. Pero si se aparta, como me cita mi hermano aquí, hablando un poco de la apostasía, dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lamentablemente, hermanos, eh, la paga del pecado es muerte. No debemos olvidar quién nos rescató. ¿Mm? Hoy día uno en las redes sociales, paréntesis, puede ver muchas cosas distorsionadas, que no hay que creerlas a la primera. No todo lo que se dice así ahí es verdad, pero sí lo que dice la Escritura. Muchos enseñadores, muchos maestros, entre comillas, que se han levantado, están enseñando muchas cosas que han distorsionado la fe y han hecho dudar a muchos creyentes, verdaderamente, que con un corazón sincero sirven a Dios.
Bien, hermanos, hasta aquí concluimos el capítulo 6 del libro de Romanos, donde ya, hermanos, hemos avanzado y creo que hemos entendido bastante, hermanos, y hemos comprendido por la gracia del Señor lo que Dios nos quiere enseñar. Bendiciones para todos, que tengan un hermoso día en el Señor. No se olvide de orar, no se olvide de tomar las escrituras, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para poder llevarla a cabo y también, ¿cierto? Pedirle a Dios, hermanos, que podamos estar el día de hoy en nuestros cultos, pedir por nuestros pastores para que Dios, hermanos, trabaje en cada uno de ellos. Saludos a los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros en esta mañana y lo esperamos por la tarde en el culto del lugar de Trieste, amén, 1457 acá en Cerro Navia. Y donde haya culto, donde se invoque el nombre del Señor y esté la doctrina de Cristo, vaya, vaya, amén. Un abrazo y el Señor Jesús le bendiga grandemente. Amén. Paz de Cristo para usted. Bendiciones. Gracias por la sintonía. Y no se olvide de compartir el video, que también va a estar en YouTube, canal José Manuel Pérez Ceballos, conversando las escrituras. El Señor Jesús le bendiga grandemente. Gracias por su aporte. Bendiciones. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrar.